queridos amigos, sean como siempre ustedes bienvenidos a este su espacio por la mañana. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Lindsay, y a todos los amigos que siempre están con nosotros de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Bienvenidos Bueno, a ya hoy todos. es 14, ya hoy es 14 de agosto, estamos apenas a 2 días para que haya traspaso de mando en nuestro país. Así Un es. traspaso de mando que Danilo ha querido que sea un tanto tratar de deslucir un acto tan solemne como este, porque el presidente de la República no se quiso y no se va a presentar en este acto, en esa asamblea. De hecho, ayer en Bauruco, en la provincia de Bauruco, él por allá hizo su rendición de cuentas. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo, Sí, eh, un discurso, digamos, quizás 10 minutos, 12 minutos, así es. 12 minutos más o menos, hablando, rindiendo cuentas o cuentos, yo no sé cuál de las dos, pero hubo algo que me llamó la atención y que decirle, y le quiero decir esto al propio presidente Medina, que no es verdad que él va a poder salir tan tranquilo a las calles, como él dice, que lo prometido, que él dijo que él iba a salir a las calles como un ciudadano común y saludar a la gente y escuchar de la gente las felicitaciones de que él hizo un gobiernazo. Mire, presidente, yo no creo que sea así. Y de hecho, él asegura que la mayoría de los dominicanos valoran como positivo su gobierno. Bueno, el 62% en la última encuesta que vi, creo que fue en el periódico El Caribe o el Diario Libre, uno de los dos, dice que el 62% de la población dominicana valora como negativa la gestión del presidente Danilo Medina. Así es. Él hablar de que él estaba inaugurando ese hospital y que él hizo una cantidad de escuelas que ningún gobierno jamás había hecho en la historia. Yo le digo al presidente Medina eh, que con eso del tema educación no se puede vanagloriar tanto porque en educación, si bien es cierto que hubo construcción de escuelas, también maña sería que ni eso hubiese. Porque a lo único que se le prestó atención fue a la construcción de escuelas y nosotros amargamente por este espacio siempre nos quejábamos que más que construir escuelas, se debía de concentrar ingentes esfuerzos en la parte de la calidad de la educación, que esa era la clave, que ese era el norte. Pero para Danilo Medina, yo escucharlo hablar, digo, no, es que él no lo puede entender así, porque mira cuál es el discurso de él. Para él, la construcción de aulas y que él dijo que iba a dar desayuno, comida, cena y merienda en las escuelas y que él cumplió con eso. Una serie de elementos que salieron a relucir en ese discurso que yo me quedé pensando, pero este señor está completamente divorciado de la realidad, de la valoración que tiene el dominicano respecto a su gestión. Eh, y así fue, por ejemplo, hablando del tema energético, diciendo que aquí en el país, él dijo que no iban a haber apagones y que aquí no hay apagones. Yo no sé si es que él toma como referencia su sector, el sector donde él vive, allá en la Enriquillo, en la avenida Enriquillo, eh, en los casi cascos. Pero, presidente, ese no es el caso de la mayoría de los barrios de esta capital y del país completo. Y descaradamente va y dice en la provincia de Bauruco que en este país ya no hay apagones y que todos los sectores son de 24 horas. Él tuvo el tupé de hablar de que aquí en la República Dominicana ya la sociedad no padece de apagones.
Hasta eso digo, man. Bueno, la verdad es que uno no puede esperar una opinión que no esté en esa dirección del presidente de la República. Ya al país lo ha tenido acostumbrado a esas opiniones que no están correspondidas con los hechos y la verdad. Él había dicho que iba a ir a entregarle, pero él cumplió esa parte, pero era a Gonzalo, no a otro que ganara, sea Lionel o sea a Luis Abinader, y lo está cumpliendo. Él dijo sí que iba a ir, pero a entregar a Gonzalo y que era para él un orgullo. Por ese lado. Y por otro lado está en que esa rendición de cuentas que ha hecho el presidente y que vi las reseñas en los diferentes periódicos y de manera muy particular el discurso, su opinión en la televisión, él lo decía con mucha seguridad de que él había cumplido todo lo que prometió en su condición de presidente de la República como candidato. Y la verdad es que Danilo va a dejar un presidente con más débil en todo el sentido de la palabra. El país se abocó, producto de un diálogo nacional, en el 2010 y elaboró una constitución que, al decir de los profesionales constitucionalistas, no solo de la República Dominicana, sino también iberoamericanos, de que es la más avanzada de la región y nunca visto en un país de las características de la República Dominicana. Y la modificó en el 2015 solo para la reelección, y si el pueblo lo deja, también la modifica en el 2020 solo para reelegirse. Eso es una debilidad y dejó esa impronta. Aquí todo el mundo ha estado chantajeado, sea empresario, sea periodista, sea opositor político, que en una dictadura podrían darse situaciones como la que el presidente de Medina dejó una impronta. Esa es la verdad. Perseguida a la gente, temorizada, al punto temorizado que hasta sus propios compañeros recibieron del estilo de dirigir el presidente Medina estos dos gobiernos, con una presión de un miedo hacia él. Y eso dejó también esa impronta. Dejó dividido a su partido, a su organización política. Un partido que había tenido varias victorias por encima del 50%, había logrado mantener una unidad y él lo dejó dividido y lo dejó fuera del poder. Y en términos de las realizaciones, sus inversiones en los espacios de políticas públicas que pudieran ser exhibidas con una impronta positiva, están revestidas de corrupción. Esas obras que se habla del 4%, que fue producto de un acuerdo de todos los candidatos en ese momento, y que educación recibía 2.5% del presupuesto nacional y se llevó a un 4% que solo se le añadió 1.5%. Y la educación en el día de hoy es peor que cuando tenía el 2.5%, a decir de los monitoreos internacionales en todas las áreas en que, y características y condiciones que se evalúe la educación en la República Dominicana. Se dejó una justicia corrompida, una justicia sin un fortalecimiento, porque fíjate que incluso a las altas cortes, cuando había algún tema que era de competencia de interés, a los intereses, valga señalarse, a juzgar alguna decisión del gobierno, iban y se presentaban funcionarios a presionar y a chantajear, como quien dice, estamos aquí a ver qué es lo que ustedes van a hacer para cobrarse. Por ahí está ese elemento. Vendió el asunto de las visitas sorpresa, un elemento que pudo haber sido
una buena acción, un buen ensayo. Nosotros que somos parte del sector agropecuario, que tenemos contactos con una serie de gente en todo el país en esa dirección, eso estaba más que revestido con el manto de la corrupción y del chantaje. Y era una buena intención, una buena agenda, pero cuando iban a un proyecto, el que estaba en las áreas agropecuarias que tenían que ver con el desarrollo, con el financiamiento de los préstamos y de echar para adelante el proyecto, esos funcionarios por detrás iban a presionar y condicionaban personas que le hablan de tal o cual inversión para que no sea interrumpido. Entonces le decían, mira, tienes que comprar estas cosas por acá, nosotros vamos a facilitar esta cosa, el financiamiento es con tal y cual característica que no eran las propias de la discusión en presencia del presidente y con el criterio en que debía hacerse ese proyecto. Por eso fue, óyeme, el encargado de asuntos agropecuarios del PRM, el señor eh, tenía razón en una serie de planteamientos y que llevó a los tribunales a José Ramón Peralta con esos proyectos del FEDA, más el FEDA y con los proyectos que se estaban llevando a cabo en el sector agropecuario de las visitas sorpresa. Y él tenía razón en esa dirección, aunque un tribunal comprado, chantajeado, dio una decisión ahí motrenca. Pero técnicamente lo que él estaba presentando correspondía a las a lo que en la práctica se estaban dando en estos proyectos. Y eso explica que fíjate la inversión que hizo el presidente Danilo Medina con las visitas sorpresas y con todas estas organizaciones, que no le dieron el apoyo a Gonzalo, a su candidato, a su penco, que solo con ese sector Gonzalo sacaba el 34% que sacó. ¿Y por qué no se lo dio? Porque ellos fueron humillados, fueron maltratados y no se correspondió un hermoso proyecto como tal con la realidad de echar para adelante sus respectivos nichos de representación en el sector agropecuario. Y se pasa un balance. ¿Tú te refieres a esa confrontación con una serie de documentos y pruebas que tenía Leonardo Fañas, que es el encargado de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido Revolucionario Moderno? De hecho, Leonardo Fañas incluso tuvo reunión, más de una, con la Embajada de los Estados Unidos. Él me dice que eran cajas de pruebas que tenía en contra de la figura del secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que ellos como dueños del país, porque así se sienten, fue parte de lo que Danilo hizo exhibir en el día de ayer en su discurso. Él decía, no, y yo le estoy dando a casi 3 millones de empleados, a no sé cuántos millones beneficiando ahora en la pandemia. O sea, él entiende que todo lo que ha sucedido fue él y nada más que él. O sea, es como si salieran de los bolsillos de Danilo. Y Danilo decía, dice, y yo estoy favoreciendo a esa gente. Y es más, yo me atrevo a decir que ahora la mayoría de un grupo importante de esta gente vive mejor ahora en la pandemia que antes de la pandemia. Hasta eso se atrevió a decir el presidente de la República. Como también otros elementos que pudieron salir. Él, por ejemplo, yo anoté aquí algunas cosas que dijo cuando él habló de que él, bueno, él dijo que él iba a salir y que iba a caminar por las calles con la frente en alto, que la economía él la deja mucho mejor, en fin, una serie de cosas de las que habló el presidente de la República, que yo me quedé impactada, de verdad, porque yo no sé de qué país era que él hablaba, ni para qué país era que él estaba hablando, pero no parecía que fuera para la República Dominicana.
Y cambiando un poco el tema, Manuel, Sí. justamente ahí, la hermana del Procurador General de la República, la Mm. señora Maybeth Rodríguez, Ahí que vi, sí, tenía sí. un caso ante la justicia con Marino Zapete, Mm. ella como un gallito se paró y fue, hizo una denuncia y todo eso. Bueno, pues puso la denuncia, quería asustar a Marino Zapete. El presidente Medina, que se refirió justamente a que él nunca amedrentó a nadie, que su gobierno nunca persiguió a nadie. Marino Zapete es un gran ejemplo de si fue perseguido o no en este gobierno del presidente Danilo Medina, que no hubo un solo canal que lo pudiera acoger. Se tuvo que ir a hacer un canal de YouTube y pasar en algunos canales locales de algunas provincias en Estados Unidos. Tuvo la suerte también de que como era un empresario que no era dominicano, pues pudo permanecer en esa cadena de televisión. En fin, pero fueron muchos los inconvenientes y yo estoy poniendo el ejemplo de Marino Zapete, pero igual que Marino Zapete, hubo muchos otros más que todo el Claro. mundo sabe y conoce. Entonces, el presidente tampoco puede hablar de que aquí él no hubo retaliación, que no hubo persecución, porque sí las hubo. Y de muy mala forma. Aquí hubo pinchado de teléfono a todo el mundo. Aquí no hay una sola persona. O sea, no, Danilo no puede hablar de eso. Y ahora decir que si él se equivocó en algo, lo hizo con la mejor intención del mundo. De buenas intenciones está lleno el mundo, ¿eh? El problema es que no es un presidente de la República, no puede venir con excusa de que él lo hizo mal, pero la intención de él era buena. No, espérese, eso no es válido. Pero volviendo a la hermana del procurador, ella retiró la querella, la demanda, Sí, ahí que vi. tú sabes que eso estaba en los tribunales y que incluso se habían cerrado todo el sistema de justicia y el propio Marino advirtió que antes de las elecciones no se iba a abrir el sistema de justicia en nuestro país, que estaba secuestrado y que de algún modo sigue secuestrado. Eso será un caso a estudiar en el futuro, pero no te estoy hablando de un futuro lejano, sino en un futuro inmediato. Y ella, sabiendo que ya no va a contar con la aprobación y el apoyo del gobierno, pues ella entonces ahora retira la demanda. Eso sucedió, lo vi ayer en el periódico, y eso te va dando a ti una lectura también de cómo actuaron estas personas que nunca pensaron que les iba a llegar su hora como ya le ha llegado, y entonces todo el mundo está recogiendo, Manuel. No, la verdad es que ya hay un pasaje bíblico que aquellos que son humillados serán ensalzados. Y la verdad es que tú ves como que si estuviéramos en presencia en otro país y con otros ciudadanos, que uno los vio tan pedante, tan altanero y con una posición de atropellar, de humillar, de pensar que estaban por encima de las leyes, de las normas, del bien y el mal en el país. Y fíjate que uno ni lo siente y ve cómo ahora están aterrizando a su propia realidad. Y eso debe servir como ejemplo, debe servir como lección a todos los que buscan la actividad política para ayudar a su país, que las cosas cambian y que nada es para siempre y más el poder político. La verdad es que eso es un elemento que el presidente Danilo Medina se llevará, el deterioro a la expresión y difusión del pensamiento, cómo llamar a empresarios de los medios de comunicación para que saque periodistas de los espacios como se dio con esa joven cuando estaba en la Z y ella lo denunció en momento
en que ella estaba haciendo la denuncia de que el ministro de la presidencia había gastado más de 3, 4 millones de dólares en lapicero, en vino, y demostró las compras que se habían hecho, con dónde se hizo, el pago que se hizo. Entonces, al mismo Salvador Holguín, esté usted de acuerdo o no con la posición que él asume, también denunció que el mismo Marino Zafete, que se fue a hablar en los espacios para sacarlo a él, y tuvo una polémica, y fue sometido también por la misma hermana del presidente de la República. El nepotismo por su fuero. La verdad es que el país tuvo real y efectivamente un retroceso con el presidente Danilo Medina gobernando. La humildad se perdió, se deterioró el sistema de partidos políticos, se dividió la familia dominicana. Tú ibas como empresaria a, a presentar tu servicio. Eso estaba concentrado a personas muy particulares, eran amañadas las licitaciones, excluyentes, totalmente, hasta las cosas más simples que pudiera en una institución un mediano pequeño empresario suplir. La verdad es, todo estaba manejado. Fueron muchas cosas, sí. Palacio. Pero entonces, mira, Manuel, algo que tiene que dejar como lectura de todo esto es que el presidente le dio la gana de dar su discurso y su rendición de cuentos, lo que él quiera, en el día de ayer, jueves, en la provincia de Bauruco, en la inauguración de un hospital, en Neiva, por allá. Eso fue lo que hizo el presidente Medina. O sea, ¿de qué estoy hablando? De un señor que ha roto con todo lo que establecen las normas y el protocolo. Y él mismo lo hace a su manera, como él entienda. O sea, es hasta el último, es que es increíble. Es hasta el último día, hasta el último momento que va a estarle demostrando a este país que él no cree en la democracia, que él no cree en las normas, que él no cree en las leyes, que él es él y después de Danilo no hay más nada. Que es Danilo que entra el mar, que él no tiene que ver con leyes ni con nada, porque él es el todopoderoso y por eso él habla en primera persona y se la pasó en el día de ayer hablando en primera persona, como que esos recursos de todas las cosas que él pudo haber hecho, bien o mal, salieron de los bolsillos de don Danilo Medina. No, salieron de los bolsillos de nosotros. Y en base a esos impuestos del pueblo dominicano, un grupo de funcionarios se hicieron asqueantemente ricos. Repugnante lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y esa es la lectura que yo le doy. Mira, Manuel, ayer estuve en una conferencia de lo más interesante. Antes, digamos que alrededor de las 7 de la noche participé, invitada por el licenciado Pelegrín Castillo, al cual vamos a invitar a este espacio para que hable de ese tema. Porque yo en muchas ocasiones he mencionado el poco compromiso de parte de China con el temita del coronavirus. Y la gente está tan sumida en sus propios problemas, todos los países, incluyendo Estados Unidos, que medio se han dejado de lado o no le han dado la importancia que merece. Y ni hablar de la OMS, porque ese organismo para mí no tiene ningún tipo de validez. Ese señor y quien preside ese organismo no se respeta. Obedece y está inclinado hacia un grupo. Y eso es evidente, es demasiado evidente. Mira, lo digo porque
moviéndose el mundo como se está moviendo, esta pandemia que ha arrojado, y siempre lo voy a decir, cambios importantes que se van a dar y que se están dando. Celebro, por cierto, y hago un paréntesis aquí, el anuncio que hizo tanto el presidente de México como Argentina, de que ambos países han firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford para ellos producir la vacuna. Y eso me alegra tanto, porque van a producir entre 150 y 250 millones de dosis y van a ser distribuidas en toda Latinoamérica, exceptuando Brasil, que firmó con otros intereses y por otro lado. Pero después podrá ser distribuida en todos los países de la región que así lo soliciten. Yo espero que nosotros nos circunscribamos a justamente esa vacuna que con mucha dedicación la Universidad de Oxford y un grupo de científicos, incluyendo una mujer que fue la que encabezaba ese proyecto tan importante, han logrado ya estar en estos momentos en la fase 3. De hecho, ya en estos días van a empezar, por ejemplo, Estados Unidos se va a probar la vacuna en por lo menos 30,000 personas. Allá en Gran Bretaña creo que son unas 10,000 personas y así en varios países se va a hacer la prueba. Pero definitivamente que ya esa vacuna para el primer semestre del año próximo podrá estar siendo distribuida en toda la región. Y este paréntesis lo hago porque tiene mucho que ver con todo esto, pero volviendo a China que tanto critica a Estados Unidos, y no quiero defender a Estados Unidos, pero es como el burro diciéndole al conejo orejón, o el conejo al burro. Entonces, China siempre y han acusado a Estados Unidos de ser imperialistas, de que ellos son unos imperialistas y todo lo demás. Pero ¿y China? ¿Qué es? Su forma y la actitud que está asumiendo China, que nunca tenía ese perfil de abrirse a otros países y no sé cuánto. Ahora China está molesta con Estados Unidos porque hubo una visita de un importante funcionario del Estado de Estados Unidos que visitó Taiwán. Entonces vienen y amenazan a Estados Unidos diciendo que el que juega con fuego se quema. Y, pero fíjate qué pesado, pero sobre todo, qué arrogante están luciendo los chinos. Yo siempre he dicho que con eso tenemos que tener mucho cuidado y que en esos pleitos hay que tener mucho cuidado cómo nos metemos, porque nosotros somos una cosita muy pequeñita para estarnos metiendo en pleitos de poderosos, señores. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, hay una serie de intereses que se están dando por ahí que si no se manejan a tiempo y si nosotros como región no le prestamos atención, vamos a caer en el gancho. Yo creo que a China hay que exigirle explicación. Y no lo digo con malas intenciones. Yo creo que debió de salir de la propia China. O sea, que no tuviera nadie que exigirlo, sino que motus propio debió la China de asumir con responsabilidad, pero es que eso no lo tienen los chinos. La hipocresía y esa arrogancia que está exhibiendo ese gobierno chino, que son unos imperialistas también, con sus matices comunistas o como usted lo quiera llamar, quizás peor aún. Pero la verdad es que ese comportamiento y ese giro que ha dado las políticas chinas pueden, más que beneficiarnos, nos podrían afectar si nosotros no estamos conscientes, con los ojos completamente abiertos ante esa situación. Y yo pregunto,
¿cuál será la posición del presidente Luis Abinader respecto a Taiwán? Nosotros como país teníamos unas relaciones diplomáticas con Taiwán que eso venía, y Taiwán, la verdad, que hizo una serie de aportes y apoyó a este país como nadie. Sin embargo, Danilo en un zarpazo firmó las relaciones diplomáticas con China y soltó a Taiwán. Los chinos ven a Taiwán como que eso es una provincia de ellos. Ellos no tienen derecho, según China, absolutamente a nada, pero mientras tanto, eso es un país autónomo. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud que va a asumir el presidente entrante, Luis Abinader, respecto a las relaciones que nosotros tenemos con China y cómo va a seguir República Dominicana con Taiwán? ¿Se pudiera revisar el hecho de que nosotros ese paso lo dimos quizás de manera un tanto apresurada? ¿Qué va a pasar con eso? Porque la verdad es que yo ni siquiera entendí por qué República Dominicana tenía que caer en el gancho de venir a firmar relaciones diplomáticas con China cuando nosotros teníamos relaciones comerciales que las estableció Lionel, que es lo más importante. Así que hay mucho en juego en estos momentos y fíjate, yo he visto, o sea, ustedes y todo el mundo ha visto procesos históricos interesantes y cómo actúa cada país. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que Japón se rinde tras las bombas atómicas, que por cierto, ahora en agosto, el 6 y el 9 de agosto, se recuerda esa tragedia. Y entonces, ¿qué hizo Japón? Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, de manera humilde, reconoció la derrota, pero no solamente fue eso, sino que le pidió perdón al pueblo japonés y fue otra la historia. Ese hecho hizo posible que Japón cambiara completamente sus políticas y a partir de ahí cero armamentismo para los japoneses. Eso fue una decisión al más alto nivel hasta los más de abajo. Entonces, fue algo muy coherente que se ha asumido y que se ha mantenido. Pero eso es una forma humilde de aceptar algunos errores que se cometen. En el caso de los chinos, yo no he visto a los chinos reconociendo absolutamente nada, ni pidiéndole perdón al mundo, ni colaborando lo suficiente, ni hablando, o sea, absolutamente nada. Tú me dirás, bueno, Lindsay, pero que eso fue una enfermedad o lo que sea, pero hubo mucha negligencia y por eso hoy es todo una pandemia donde la mayoría de los países del mundo han sido afectados, Manuel. Sí, no, es cierto, Lindsay, que hay que estar insistiendo en la necesidad de solicitar, de pedir a voz en cuello, como decimos, la necesidad de abocarse en las próximas autoridades en reorientar el pollo. Óyeme, el pollo que va a dejar, y no es insistir en criticar, en atacar las autoridades salientes. Es que yo estuve viendo de manera cronológica esta información, que he visto que el país no se ha detenido a cruzarla de manera transversal. Si uno va a los datos oficiales que ha venido ofreciendo salud pública con relación a los casos de infectados y de muertos, de fallecidos, en las primeras semanas de que se anunció el coronavirus y la aparición del italiano y de la doña que vino de Europa en San Francisco de Macorís,
estamos en presencia de que morían de 5 a 7 personas diarias. Y ahora, Lindsay, eso hay que ya verlo, eso no es que yo lo estoy diciendo aquí. Es partiendo de los datos y las informaciones que está oficialmente dando los boletines el propio ministro de Salud Pública. Y ahora están muriendo diario de 17 a 20 personas. Tú sabes, señores, ustedes saben, señores, y tú sabes, Lindsay, lo que significa de que en el país estén muriendo 18 personas diarias, según la información de la misma salud pública. Eso es un asunto terrible. Los infectados son más que en el primer momento. ¿Qué hay que concluir con esto? Es que ha fracasado totalmente la estrategia epidemiológica y técnica de la política sanitaria de la República Dominicana. Y esto ha pasado un poco así desapercibido porque la gente le ha perdido un poco el temor. Y eso me dice a mí que Luis Abinader, óyeme, tiene que abocarse con respecto también a lo que sería estar muy pendiente como una tarea 1A del equipo que va a trabajar esta parte con la vacuna, de que nosotros tenemos que reorientar técnicamente lo que es la situación del manejo que hasta ahora se le ha venido a la situación del coronavirus, porque ha fracasado si se parten de datos de las informaciones. Porque la verdad es que si la reorientación tiene que estar desde el punto de vista científico o si tiene que estar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de gerencia. Porque la verdad es que es una tragedia lo que está pasando en la República Dominicana. Tú sabes, insisto, en hablarse de 18 personas que mueren diario, señores, del coronavirus. 18 personas y la cantidad de infectados cada vez más se convierte en una bola de nieve. Los centros hospitalarios ya no tienen, que eso se ha dicho en demasía, no tienen cama. La gente la están atendiendo es en los pasillos, el que puede ir. Sigue, y eso es partiéndose, señores, de que las pruebas y los infectados, que es paralelo a cantidad de pruebas con cantidad del dato de la información de infectados, son todavía totalmente limitadas esas pruebas. No, es que tú no tienes la información. Un problema. No están haciendo pruebas. Las pruebas la pararon en todos los hospitales. Pero están paradas desde el lunes y lo que dijeron, perdón, lo que han anunciado es que ellos no están haciendo pruebas hasta que no asuman las nuevas autoridades. Señores, cuánta charlatanería, cuánta sinvergüencería. Y aún así el presidente de Medina se atrevió a decir que deja Alicia en el país de las maravillas. O sea, todos nosotros estamos en el país de Alicia. En el de Alicia, en el país de la maravilla. Así es como estamos nosotros. Mira, vamos a ir a una breve pausa comercial, Manuel, y retornamos en unos instantes. Bueno, vamos a la pausa.